Le dije, pues, señora Anguita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar, tengo 12 sillas en este programa, con otra más 13, en la mía 14. Vamos a ocuparlas todas esta noche. Vamos a sentar en estas sillas a importantes periodistas españoles. Usted se somete, es decir, a las preguntas de todos ellos, sean las que sean, por supuesto. El señor Anguita dijo, allí estaré y me someto a esas preguntas. Pues bien, vamos a dar paso, el señor Anguita está aquí, con nuestros 12 compañeros y compañeras. Lo primero que vamos a hacer es la bienvenida. Pasen, por favor, pasen todos. Buenas noches, pasen todos. Pasen todos. Pasen, siéntense. Muy buenas noches, don José. Muy buenas noches, don José. Muy buenas noches, don Emilio. Muy buenas noches, Natibel. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Don Carlos, Margarita. José Antonio, Xavier, señor Anguita, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Sentaos, no lo digo. Ven ustedes la para mí hermosa relación que tenemos en este programa. Muchas gracias, señor Anguita, por estar aquí, estar con todos nosotros. Por cierto, tengo yo algo para usted. Sí, le he investigado, señor Anguita. ¿Hasta dónde ha llegado usted? He llegado a la última vez que usted dio clases, es decir, he llegado a ver, usted me va a corregir, ¿verdad? A ver si es cierto. Vamos a ver. Usted, naturalmente, que es licenciado en Historia Contemporánea, ¿es cierto? Es cierto. Usted ha ejercido la enseñanza, es cierto. Entonces usted dejó la enseñanza activa, vamos, en 1979, ¿no? 1979. Aunque tiene usted plaza, creo que en un colegio de Córdoba que se llama Pablo de Céspedes en estos momentos. Los Califas. Los Califas, primera corrección que le agradezco. Bueno, ha estado usted ha enseñado en las localidades de Montilla, Alicún de Ortega y Nueva Cartella. Bien, es verdad que usted cuando enseñaba francés y hablaba de este sector de la cultura, ¿usted solía utilizar la música para ello? Sí. ¿De alguna manera las canciones? De varios cantantes. Ya, de varios Edith Piaf, sí. Brel. Ajá. Y Georges Moustaki. Bien. Fundamentalmente. ¿Y es verdad que usted alguna vez utilizó una canción llamada Le Métèque? Le Métèque. Le Métèque, que es el inmigrante, ¿no? Si mi francés, el extranjero es como el marginado. Ya. La palabra viene de la Atenas clásica, los que no tenían derecho a voto. Los metecos. Le Métèque, en francés significa eso, marginado. Pues ahora yo le voy a pedir un favor, señora Anguita, y a todos. ¿Quieren girarse, por favor? Si pueden, gírense hacia el escenario, si pueden. Usted también, señora Anguita, si no le importa. No. Y oiga lo que nos tiene que decir Candela, por favor. Pues seguramente todos vamos a disfrutar, además, en directo, de una lección de francés fantástica por Georges Moustaki, para todos ustedes, en directo. De Métèque, le juif errant de pâtre grec et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de valeur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, le juif errant de pâtre grec et mes cheveux aux 4 vents.
je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Ya nos podemos volver. Le recordará sus tiempos, señor Anguita. Le recordará sus tiempos. Esta era la cuarta canción. Empezaba siempre con Nous sommes deux. Después había otra que era Hiroshima. En tercer lugar había una que era Jour après jour, les jours s'en vont. Y esta era la cuarta lección. Que, por cierto, nos ha hecho una interpretación en directo y con acompañado al señor Moustaki de nuestra orquesta. Pues bien, señor Anguita, usted les conoce, pero yo voy a presentar, es decir, a las 12 personas que tiene a sus lados y que tenemos a nuestro alrededor. Verá, lo primero que hemos hecho es ponernos en contacto con algunos de los importantes periódicos españoles, por ejemplo el periódico de Cataluña, que ha tenido la gentileza de designar para este programa a Margarita Sáenz Díez, que es redactora jefe de dicho periódico en Madrid. Me corrigen siempre si hierro. En ABC, bueno, está representado por José Antonio Sentís, que es redactor jefe de la sección nacional, ¿verdad? Nacional. Bueno, continúo con los periódicos. El Mundo. Pues El Mundo tiene un adjunto al director llamado Melchor Miralles, que Hola, se encuentra, buenas noches, que se encuentra con nosotros. Sigo los periódicos. Vamos a ver, El País, director adjunto, Xavier Vidal Folk. Gracias por estar aquí. Y en cuanto a Diario 16, tenemos un miembro del consejo editorial de dicho diario, que es Ramón Cotarero. Luego nosotros nos hemos puesto en contacto con amigos nuestros habituales de este programa. Es decir, no, tú no has venido nunca, es la primera vez. Bienvenido a este programa. Carlos Luis Álvarez Cándido, naturalmente su firma es sobradamente reconocido. Natibel Preciado, Emilio Romero, José Oneto, Andrés Abarasturi, Consuelo Álvarez de Toledo. Estuviste la última vez, si mal no recuerdo también. La última semana estuviste, ¿verdad? Sí. Estuviste aquí también. ¿Me quieres mucho? Bueno, uno tiene sus debilidades, es decir, por todos mis amigos. Antes de empezar, ¿tiene usted alguna declaración de principio? ¿Tiene usted algún argumento de apertura? Disparen ya. Empezamos. Bueno, pues empezamos. Don José, es usted el primero. Adelante. Sí. Un ruego a todos. Sé que esta es una reunión, perdónenme, poco usual, ¿verdad? Es decir, 12 periodistas y 12 comunicadores como los que están aquí y el señor Anguita. Es decir, un tiempo. Ayúdenme todos, por favor. Don José. Bueno, yo creo, don Julio, que esto es algo más que una rueda de prensa, es una tertulia, es un poco reflexiones nuestras sobre lo que significa Izquierda Unida, ¿no? Creo que por lo menos ese es el principal interés suyo, creo que también el nuestro, ¿no? Yo quería hacer una reflexión de entrada, aunque algunos hablan de Izquierda Desunida, yo no quiero introducir ningún factor de perturbación, yo hablo de Izquierda Unida, pero yo creo que en parte del electorado quisiera saber muy claramente si cuando el próximo domingo 6 de junio vote en las urnas y vote ante una alternativa de Izquierda Unida, está votando simplemente al Partido Comunista o está votando algo más porque, hombre, si cogemos un poco las candidaturas, usted me ha corregido un poco al entrar, yo había apuntado de menos, pero a mí me salen 2 independientes, un socialista y 20 miembros del Partido Comunista como hombres o mujeres que pueden salir probabilidades en el próximo Parlamento. Es decir, que existe la impresión de que usted ha optado por una formación muy férrea, muy unida
muy homogénea y ha rechazado la posibilidad de una izquierda mucho más plural, mucho más amplia, mucho más representativa, que no sea exclusivamente el Partido Comunista de España, ¿no? Porque a estas alturas de la película votar Partido Comunista es un poco antiestético, ¿no? Probablemente para usted no, pero para muchos españoles sí. Yo, después de esta reflexión, yo quisiera que, en cierto modo, nos sacara usted de la duda. Es decir, bueno, Izquierda Unida es algo más que el Partido Comunista, o el intento de Izquierda Unida es Partido Comunista con 2 o 3 Mustaki de esto para darle un poco de gracia al tinglao, ¿no? En principio, y como declaración de idem, tengo que decir que el Partido Comunista de España, que es el partido mayoritario de Izquierda Unida, en España ha sido y es un modelo de democracia, de transparencia y de entrega a muchas causas. Todo el mundo conoce mi militancia, yo siempre hablo de ella cuando me preguntan, no la oculto, pero la formación Izquierda Unida tiene más integrantes que el PC. Aparte de las formaciones políticas, otras como PASOK, Izquierda Republicana o en Andalucía, la CUT, tiene muchas personas independientes, trabajando en torno a programas, de tal manera que yo cuando llego a exponer digo algo muy claro. Señores, miren ustedes lo que propongo en nombre de Izquierda Unida, discutamos los contenidos concretos. Y para demostrar lo que es Izquierda Unida tendré que recordar 2 cosas. Somos la única formación política en Europa, que yo sepa, que discute delante de ustedes. Que yo sepa, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni otros se ponen a discutir cuando se reúne su dirección delante de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, es una formación política que tiene el valor de someter las candidaturas al debate en la base, para buscar caminos de transparencia. También tenemos errores, pero estas aportaciones creo que ilustran que estamos ante una fuerza que está haciendo un ejercicio de democracia tremendo. Antes, Natibel, sé que tú Natibel ha levantado inmediatamente. Perdón, don Julio, pero sí, no me ha rebatido la cifra. 2 independientes me salen, bueno, un socialista y 20 del PC. Depende de donde usted haya contado, porque, por ejemplo, la candidatura de Madrid, el número 2, don Diego López Garrido, es independiente. Y ahora, de memoria, vamos a recordar. La candidatura, la número 1 de Albacete, que posiblemente salga, es una mujer y es independiente. El número 1 de Badajoz, que es el coordinador general de Extremadura, nada menos, es independiente. El número 1 de Valladolid, que va a salir, Javier Gutiérrez, es independiente. Después, el número 1 de Pontevedra, hay una coalición entre Izquierda Unida, es de Unidade Galega, no es tampoco del PC, aunque Unidad de Izquierda Galega tiene un estatus aparte, pero vamos, se va a las elecciones generales. Después, y siguiendo el marco de reflexión y de memoria, he pasado revista a las provincias andaluzas, cuyos cabezas son del PC, efectivamente, son todos del PC. Extremadura ya ha contado el caso de la provincia de Badajoz. En Castilla-La Mancha está el caso de Albacete, y creo que hay 2 provincias más, ahora mismo no puedo decir. En Castilla y León, el de Valladolid, y creo que también hay 2 provincias más. Estoy haciendo un esfuerzo tremendo para recordar, pero desde luego todos ellos, independientes y los del PC, han sido elegidos desde abajo. Antes que nada, don Carlos, espero que su amistad, que yo valoro tanto y tanto y tanto, no se menoscabe por el hecho de que no necesitaba usted al principio. Don Carlos Canecero, director de Panorama. Natibel. Sí, señora Anguita, yo si voto al PP sé más o menos el país que voy a tener. Si voto al PSOE también, quiero decir, sobre todo porque hay experiencia de gobierno y porque hay países de referencia. Si voto a Izquierda Unida, ¿qué país voy a tener? No me explique el programa, que lo conozco, sino ¿hay algún país en el mundo en este momento que pueda representar la izquierda o lo que hemos entendido siempre por izquierda? ¿Lo hay? ¿Lo hubo? ¿Ya no lo hay? ¿Lo habrá? Como definición,
Izquierda Unida, que se define como Nueva Izquierda, tiene en estos momentos, después de una reunión habida en Dublín, que va a culminar en otra en junio y en la definitiva en diciembre en Barcelona, un manifiesto programa común europeo con 11 formaciones similares a la nuestra, entre la cual pues está la coalición griega, posiblemente los verdes holandeses, los irlandeses, belgas, franceses. Estamos creando una izquierda nueva. Le llamamos entre nosotros los del 10%, porque por ahí andamos todos. Somos conscientes de que hemos iniciado un camino nuevo por el agotamiento de las formaciones políticas clásicas. No hay país de referencia, y le diré algo, y ojalá no lo haya. Los ejemplos que hasta ahora han ido funcionando y los que tenemos delante no sirven. Hay que crear algo nuevo, y en eso estamos. Veo levantar las manos rápidamente. Procurar... No, Consuelo, perdón, estábamos por allí primero. He tomado nota que Melchor la levantó primero. Yo primero, Jesús, quiero sumarme a las felicitaciones que ha recibido esta casa, Antena 3, por el éxito de organizar el debate, por la realización, por el desarrollo del debate. Y quiero también formular una pequeña crítica, porque yo soy de los que coincide con Julio Anguita en que quizá hubiera sido justo que él hubiera estado en el debate, en que quizá hubiera sido enriquecedor para la sociedad española, para los electores españoles, que Julio Anguita hubiera estado presente en el debate. Y como no lo estuvo, yo voy a pedirle a Julio Anguita que me responda a algunas cuestiones muy concretas, sin extenderse demasiado, y es, si hubiera estado usted presente, una vez que ha conocido ya el contenido de ese debate, ¿qué hubiera dicho usted a los televidentes y a los que lo escucharon por la radio respecto a la política económica, respecto a la lucha contra el paro, respecto a la droga, terrorismo, libertades públicas, aunque ellos no hablaron, y política internacional? Son muchas cuestiones. Pero se puede decir... usted podría, señora Anguita, tratar de... Voy a intentar ser sintético. Desde luego, yo le hubiese dedicado a la crítica 10 minutos. El resto, hasta las 2 horas 40 minutos, hubiese sido propuesta programática, porque estaría allí para explicar a los españoles mi programa. En principio, reforma de la política económica fundamentada en un nuevo concepto que se llama desarrollo sostenible, lo cual implica introducir en la economía toda una serie de planificación integrada de recursos muy ligadas al medio ambiente, que implica la creación de empleo desde parámetros de desarrollo industrial, desde fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, desde cambio en las estructuras agrarias y la agroindustria, y desde una propuesta nueva que los sindicatos en Europa y los partidos políticos de izquierda han enunciado, pero no se han atrevido a llevarla a una propuesta más desarrollada: el reparto del empleo dentro de una economía distinta. La siguiente pregunta, por mor de brevedad. El paro. Bueno, mire usted, acabo de venir de Granada y allí he dicho ante varios miles de personas que es un problema de tal gravedad que si empezamos a trabajar en la línea que he dicho anteriormente, tardaremos años en irlo resolviendo. Porque estamos ante una revolución científico-técnica, estamos ante problemas que solamente se atajan cambiando la economía e introduciendo medidas como lo acabo de decir. Y se resuelve, se resuelve. La siguiente, droga. Pues muy claros. Control monopolio estatal para luchar contra el corazón del narcotráfico. ¿Y penalización del consumo? No. Siguiente, había más. Libertades públicas. Algo básico y fundamental, que comienza desde la elección del Consejo General del Poder Judicial, la estructura de funcionamiento de los jueces con el juez adjunto, el fiscal general del Estado elegido por las Cortes Generales, los miembros del Consejo del Poder Judicial elegidos por las Cortes pero previa comparecencia en una serie de comisiones donde intervengan otros colectivos a fin de que sea algo mucho más transparente. Y desde luego, libertades significa, además de todo eso, la posibilidad de que todos se puedan expresar con plena libertad y con garantías de que no pueda haber represalias de ningún tipo. ¿Terrorismo? Pues, primera condición, depositar la Marieta en lo alto de la mesa. Y esto sin paliativos. Se contestaron todas. No sabe cuánto le agradezco. Es decir, pregunta, respuesta. Me gustaría explicar más, pero ya sé que... ¿Quién ganó? Que es la gran pregunta del país. Vamos a ir a... ¿Quién ganó?
el señor Campo Vidal con su gran intervención, su gran idea de organizar Muy bien, como tengo que ir, obviamente tengo que ir al corte publicitario que corresponde ahora, he tomado nota, lo dejamos aquí, volvemos dentro de 2 minutos, y ya todo seguido hasta el final. Muchas gracias, vuelvan por favor, les esperamos, gracias. El dato que les estoy pidiendo esta noche por teléfono pudiera ser significativo. Tenemos ya varios miles de llamadas de ustedes. Nos parece además significativo porque no se trata de llamar a un teléfono con un sí, simplemente, o a un teléfono diferente con un no, lo cual está muy bien, no tengo nada en contra de ello. Pero a mí me gusta su voz, es decir, el hecho que podemos hablar personalmente con ustedes. Y lo que les estamos pidiendo es que nos digan si les sirvió el debate para decidir su voto, sí o no. Y aquí estamos para recoger sus llamadas. Y estamos para oír al señor Anguita y las preguntas que quieren hacerle. Creo yo que el señor Anguita pues, es un hombre que puede darnos muchas respuestas esta noche. Consigan de él las más que puedan. Xavier, creo que tenía anotado. Sí, para empezar, Xavier, Consuelo, don Emilio. Es decir, y bueno, todos y todos. Adelante, Xavier, por supuesto. Sí. El señor Anguita suele decir con bastante frecuencia programa. Y yo creo que ese es un buen punto de partida para la discusión, porque convendría poner un poco los interrogantes y la discusión de su propio programa pues para aclarar las dudas que pueda haber sobre él. Y a mí me gustaría empezar por un punto muy concreto, la idea quizá sobre el problema más grave que tiene en estos momentos nuestro país, que es el del desempleo, quizá la idea más sugerente que he encontrado a lo largo de estas páginas, que es la que figura en la página 12 sobre el reparto de trabajo. Me parece que es una idea sugerente. Es decir, sobre el discurso de las dificultades de crear empleo, mientras se adoptan unas y otras estrategias para crear ese empleo, mientras tanto repartamos el trabajo. Sintéticamente sería, si yo tengo un empleo y otra persona no lo tiene, trabajo la mitad y él hace la otra mitad de mi trabajo. Ahora bien, a la hora del dicho al hecho hay un buen trecho. Es decir, lo lógico sería que si yo tengo un empleo, lo parto por la mitad, también lógicamente debería reducirse a la mitad, igual que la jornada, digamos, también mi remuneración. Pero no por una cuestión de lógica simplemente, sino también porque si no se pueden producir los efectos absolutamente contrarios a esa idea que en principio es interesante. Es decir, que en vez de equilibrar el empleo o crear semi-empleo nuevo, en realidad se esté destruyendo. Y me parece que en su formulación, concretamente en la página 12, apuntan a eso. La idea es una idea interesante, pero en la práctica ustedes proponen reducir la jornada laboral a 6 horas, pero cobrarlas como 7, de forma que eso supone un incremento de los costes laborales, supone, por tanto, una merma en la capacidad de competencia, en la competitividad de las empresas y, al fin y al cabo, en el largo término, digamos, puede llevar la empresa a la ruina, con lo cual hemos hecho un negocio bastante raro, porque no se ha compartido empleo, sino que se ha destruido empleo si la empresa se va a la ruina. Y es lo mismo con otra de las medidas en el mismo sentido que usted propone, que es, por ejemplo, la 5ª semana de vacaciones, que no especifican, se entiende que son como las otras 4 que ya están actualmente, lo cual supone aproximadamente un incremento del 2% en los costes laborales, lo cual puede suponer también, digamos, dificultades mayores para las empresas que en definitiva son las que crean el empleo. Falta una medida más, la supresión de las horas extraordinarias. Y partimos de un dato. En el Metro de Madrid se han producido 1.700.000 horas extraordinarias, lo cual supone 1.000 puestos de trabajo. Pero entremos en el problema y después comentaré cómo ha sido pensada la medida, porque no está aislada. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, de aquí a 15 o 20 años hay que escoger un camino u otro. Primer camino,
un 30 o un 35% como mucho de la población que trabaje y el resto subsidiados. ¿Por qué? Veamos lo que está pasando en Europa. Las máquinas, la revolución científico-técnica, los procesos de producción, ahí están los datos. Se augura para la Comunidad Europea una media del 10% de paro, la media de la Comunidad Europea. Y no solamente es imputable a la crisis económica, es imputable a la robótica, a la informática, a la cibernética, a la máquina. Y no podemos ir contra la máquina porque es un elemento de liberación. Por tanto, primer camino, que tiene sus problemas, porque en la medida en que trabaje solamente un 30% de la población no genera riqueza suficiente y, por tanto, impuestos para que los demás pongan la mano y cobren. No hay. Estamos ante la crisis fiscal del Estado. Por tanto, nos guste o no, la idea es empezar a discutir el tema del reparto del trabajo. Ahora bien, esta medida no puede contemplarse aislada de otras políticas. Voy a explicarlo. Usted acertadamente me ha planteado, habrá que reducir el sueldo. Nosotros planteamos un octavo y no de manera lineal. Pero es que partimos de una filosofía interesante. El sueldo que percibe un trabajador no es solamente el sobre. Hay un sueldo indirecto que es la educación, la salud, el transporte público, la cultura. En la medida que esas sean de calidad y por tanto la sociedad se las dé a un trabajador, estoy dándole un salario indirecto que permite discutir la merma del otro. Pero hay más. En la medida en que yo puedo conseguir que en una familia trabaje en vez de uno o dos, la renta familiar, aun con la merma de un octavo, aumenta porque son dos personas las que están trabajando. Pero el propio empresario tendría un problema si no hubiese otras medidas. Puede decir un empresario, hombre, ¿cómo voy a pagar yo doble seguridad social? ¿De acuerdo? Estudiamos la medida de que en la medida en que el Estado tenga que pagar menos subsidio de desempleo, podemos negociar sistemas de seguridad social y de ayuda al empresario para que vaya equiparando. Esto es todo un proceso. Pero independientemente de eso, el trabajador, pongamos Madrid, por la experiencia al lado de la sede en que yo trabajo, es un lugar donde hay muchas fábricas y comen en los bares de al lado. La jornada única de 6 horas permitiría no tener el gasto de la comida, temas de transporte público, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, que estamos ya en el siglo XXI, tiempo libre, señores, tiempo libre. Esto es básico. Esta medida está ligada a otra cosa. Planteamos en nuestro plan industrial una cuestión que tiene un nombre horrible, que es la ley de la obsolescencia programada, una tremenda palabra o expresión que significa la fabricación de bienes robustos. ¿Cuánto dura ahí un televisor? Y un frigorífico, y una turmis, y una plancha. Si fabricamos con la obsolescencia programada productos robustos, el dinero que una familia dedica a reponer lo que se va rompiendo decae, porque los bienes son más robustos. Todo eso está contemplado, como ve usted, no es una medida aislada, sino concatenándose e independientemente de que al aplicarla tuviésemos en el debate que corregir ciertos aspectos. Pero hemos tenido el valor de desarrollarla técnicamente. Ahora, usted acertadamente dice que... Sí, adelante, perdón. Sí, perdón. que está también lo de la supresión de las horas extraordinarias, pero en cambio no están algunas medidas muy evidentes en ese terreno del reparto del trabajo que ya se aplican en otros países, digamos que es sobre esta temática. Por ejemplo, el contrato de aprendizaje o, por ejemplo, el contrato a tiempo parcial, que es la manera que en muchos países europeos se insertan sobre todo jóvenes y mujeres en el mercado laboral. Precisamente un estudio de estos últimos días ha demostrado que eso es un arma de doble filo. Y en España tenemos los datos. Se están despidiendo más trabajadores fijos y aumentando el número de los trabajadores temporales. ¿Por qué? Por algo que está en la estructura económica. Y es que se prefiere tener a un trabajador temporal, el cual le caduca su empleo al cabo de X meses, y naturalmente puede rotar la plantilla. Tenemos una mano de obra que presiona a la baja en el tema de los salarios, léase competitividad. Nosotros, al contrario, planteamos lo siguiente: los contratos de relevo, siempre y cuando el puesto de trabajo sea fijo, en la medida en que un señor tiene un puesto de trabajo, que es una función interesante, no nos explicamos por qué tiene un contrato temporal, puesto que la función es de tiempo, es segura. Igualmente con los contratos de relevo, parece que me quieren cortar bien. De aprendizaje, decía. Sí, ya lo sé, pero verá usted, el contrato de aprendizaje tenía que explicitarse de una manera muy clara, porque a veces son maneras de explotación encubierta, en la medida en que después no hay control, y yo he podido saber y ver nóminas que se firman con una cantidad
y realmente se percibe otra. Creo que Carlos Carnicero quería incidir en esto. Sí, porque yo le voy a decir una cosa que a lo mejor usted se la toma en primera instancia como ofensiva, pero luego creo que cuando la explique no se la tomará así. A mí me parece, señora Anguita, que usted es un poco jugador de ventaja, y me voy a explicar para que lo entienda. Me da la impresión de que cuando un partido como el suyo, que no tiene la posibilidad real de gobernar, a no ser que diese un cambio sustancial en las expectativas electorales del día 6, es decir, alcanzar una mayoría suficiente como para gobernar, se puede permitir el lujo de ciertos equilibrios, tanto a nivel de gran estructura ideológica, es decir, qué papel tiene el Partido Comunista si luego ustedes no se atreven a hablar del tema del Sáhara, o si luego no se atreven ustedes a hacer una campaña en favor de Cuba, qué papel tiene el Partido Comunista en una fase experimental que no tiene nada que ver con el comunismo, y al mismo tiempo usted propone ideas que a mí me parece, como a Xavier Fidal, que me parecen muy interesantes, pero que parecen absolutamente utópicas para su realización ahora. Son ideas que podemos someter a debate en una sociedad para ver si el conjunto de la sociedad entra por ese camino, que es muy difícil, porque todo lo que usted tiene una contestación desde los propios sindicatos enorme, tiene una contestación desde la clase empresarial enorme, tiene una contestación desde los estudiantes, porque es, en definitiva, pedir un sacrificio de reparto de lo que hay, que a mí me parece muy bien y me parece loable. Es decir, yo creo que a lo mejor hay que hacer eso, pero a mí me parece un cierto oportunismo plantearlo cuando sabe que usted no lo va a aplicar. Es decir, esa es su ventaja. Usted está planteando ideas que son preciosas, que yo suscribiría con mucho gusto como un punto de partida para una gran reflexión social, pero que a mí me parece que si usted fuera mañana presidente del Gobierno, usted no puede llevar a la práctica ni una sola de las propuestas que acaba de enumerar. Voy a contestar cumplidamente. Primera cuestión. No parece que yo sea presidente del Gobierno en estas elecciones, no parece. No, por eso sí, lo digo. desde luego. No, pero permítame que le explique. La diferencia entre utopía y quimera, porque a veces se confunden ambos términos, es la siguiente. La quimera es lo irrealizable, lo imposible. Por ejemplo, mañana vamos a tener alas. Eso es quimérico. La utopía significa anticiparse al futuro con lucidez e inteligencia y valor, que es lo que ha hecho Izquierda Unida. Porque usted, en su argumentación, me dice, usted ha jugado con ventaja, pero después me dice, hasta a los propios trabajadores no les gusta eso. Luego está usted reconociendo valor y jugarse votos. Sí. Luego no jugamos con ventaja, jugamos con dignidad y con honradez. Porque decirles, señores, como yo digo yo en los mítines, explicando programa. Esto es muy importante cuando tengo yo delante la gente, no le digo vamos a trabajar por vosotros para que tengáis, sino que me arriesgo a decir lo que proponemos, porque no hay otra salida. Es utópico en la medida en que parece que no se puede hacer, pero la sociedad ya lo demanda. Porque, señores, algunos de ustedes aquí presentes me puede a mí asegurar que con la economía actual, donde se va privatizando, donde cada vez hay más máquinas, ¿puede garantizarse el pleno empleo? Y si no se puede garantizar el pleno empleo, ¿para qué sirven los derechos humanos? Cuando dicen que el ser humano tiene el derecho al trabajo. Luego seamos consecuentes con los principios. ¿Qué ha hecho Izquierda Unida? Arriesgarse. Y yo sé que hay muchos trabajadores que cuando yo les digo cuidado con las horas extraordinarias, me miran así diciendo, hombre, ¿qué me estás quitando? ¿Y qué plantea Izquierda Unida? Ese es el futuro. Por ahí vamos. Luego tenemos un valor tremendo de saber que hay gente que va a decir, no os vamos a votar por eso. Pero bueno. Bueno, pero de todas maneras, yo creo que aquí hay una cosa que ha quedado pendiente y que yo quería introducir desde otra perspectiva. Usted esta tarde, por cierto, en el informativo de última hora de la tarde de Antena 3, se le ha visto eufórico, contento, anunciando que en el 97 estarán en el Gobierno. O sea que a lo mejor todo eso que Carlos Carnicero decía que no se podía aplicar. Ahora. Bien, pero no era esto lo que le quería preguntar. Usted parece muy informado, yo no sé si lo está de verdad, de todo lo que transcurre en esta campaña electoral. Entonces, quizás conozca que hay un estudio que demuestra que entre ese deseado grupo de indecisos hay 900.000 mujeres. Sobre esas 900.000 mujeres se ha hecho otro estudio que demuestra que el 70% de ellas en cada franja de edad, o sea, no el 70% del total, que no han decidido su voto, estarían dispuestas a votar a la formación política que les ofreciera mayores ventajas o ofertas más sugerentes en lo que les concierne más directamente. Bien, Izquierda Unida ha presentado este programa para la mujer, yo me lo he leído creo que con bastante atención y no he encontrado, a lo mejor es que me he saltado alguna línea, no he encontrado en ningún momento el contrato a tiempo parcial, que aludía también Xavier Vidal Folk, y que no es un contrato eventual, es a tiempo parcial estable. Entonces yo me temo
que aquí en este caso concreto sí se haya encontrado atado de pies y manos por la postura de las centrales sindicales, concretamente la de Comisiones Obreras, que no comparte el tema del trabajo a tiempo parcial. Por tanto, yo quería preguntarle que se pronunciara sobre esta fórmula concreta de contratación desde un punto de vista estable y en relación a que es una fórmula que me parece que las votantes indecisas, las votantes femeninas, agradecerían mucho el conocer exactamente qué se va a hacer con ello desde su perspectiva y de la de los demás partidos Vamos a la también. respuesta. Hay muchas personas que aún tienen que preguntar, lo sé. Por eso, En principio, no ha habido ninguna presión sindical, ni yo la hubiese tolerado. Porque, vayamos claros, de la misma manera que las centrales sindicales no son correas de transmisión de ningún partido político, Izquierda Unida no es el brazo político de las centrales sindicales. Coincidimos con ellos cuando coincidimos, ha habido momentos que no, el tema de Maastricht, por ejemplo. Lo que pasa es que formamos parte del mismo bloque histórico y hay muchas coincidencias. Si usted coge el programa general, se dará cuenta que sentamos un principio reiterativo y que yo estoy explicando en los actos públicos con mucha insistencia. Es la equiparación laboral real y efectiva, bajo vigilancia severísima del hombre y de la mujer. Por supuesto. A partir de ahí. Segunda cuestión. El contrato de empleo parcial o a tiempo parcial, como dije anteriormente, es en la medida en que sea por inicio de obra, por necesidades de la producción, en este caso las recogidas de determinados frutos, la aceituna, la naranja, etcétera, etcétera, pero siempre y cuando la función que se va a desempeñar sea fija, no estamos de acuerdo con que haya un contrato a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque la función necesita un trabajador o una trabajadora y si necesita siempre un hombre o una mujer, ¿por qué le vamos a dar a tiempo parcial cuando ese trabajo necesita un hombre y una mujer fijos? Es nuestra filosofía. Señor Romero. Señor Anguita, yo voy a hacer una pregunta que no va a ser maligna, pero solamente orientada a que usted satisfaga mi curiosidad. He leído recientemente su admiración permanente a Marx, a Lenin. Entonces, mi pregunta es cómo se relaciona esa admiración suya congénita con las libertades y la democracia de estos finales de siglo. Y como usted tiene los ojos abiertos, porque es muy testigo de lo que pasa, y se asoma a la Europa que estamos haciendo, ¿usted no se marea? Dígame usted cómo se relacionan sus ideas de consecuencia, que por otra parte elogiables, con el tiempo que vivimos de libertades y de democracia que no tienen nada que ver con sus ideales clásicos. No se lo digo con ninguna malicia, sino para satisfacer una curiosidad que yo mismo no puedo responderme. Le voy a satisfacer todas las curiosidades, señor Romero. Yo soy marxista, he bebido de la creación de Marx, pero no solamente de Marx, de Engels y otros autores, Antonio Gramsci, etcétera, etcétera. Pero bebo también de otras fuentes, señor Romero, y lo digo en entrevistas. ¿Pero con el mismo agua? Sí, señor Romero, verá usted, le voy a explicar. Se le imputa a Marx cierto tipo de dogmatismo o afirmaciones firmes, pero yo le voy a explicar a usted un dogmatismo de andar por casa y que nadie repara que es dogmatismo. Por ejemplo, cuando decimos la justicia social la hace el mercado, es mentira. El mercado sin control produce desequilibrio, un dogma, pero como es nuestro dogma, pues no es dogma, es el de los demás. Beber de las fuentes de Carlos Marx significa beber críticamente. Marx se equivocó en muchas cosas, pero planteó y demostró la ley de concentración del sistema capitalista por vía de la competencia. Y hoy estamos viendo en el mundo lo que está ocurriendo. Es una ley intrínseca. Pero aparte de eso, hay otras aportaciones de tipo cultural. La libertad, por ejemplo, para mí, es algo incuestionable, intocable, puesto que con don Carlos Marx bajo el brazo, luché con otros hombres y mujeres por ella y no puedo desprenderse de ese regusto por la libertad. Luego todo es compatible porque también en una persona que ha leído
pues los clásicos son importantes. Por ejemplo, para mí, Cesare de Beccaria, cuando escribe sobre los delitos y las penas, que es un libro fabuloso sobre el derecho, me reafirma en mi idea de la libertad y me reafirma en mi idea de la crítica a quienes en nombre de ciertas ideas han combatido la libertad, sean quien sean, incluidos algunos que pueden parecer cercanos a nosotros. He bebido de la fuente de la Revolución Francesa y también he llegado a un convencimiento. La libertad es muy hermosa, pero las condiciones para que la libertad se ejerza también son muy hermosas. Dicho de otra manera, un hombre libre para votar lo que quiera, para hacer lo que le dé la gana, si no tiene trabajo, si vive en una miserable chabola, las condiciones que permitirían el ejercicio de la libertad la hacen a veces inviable. Pero ¿no recuerda usted lo que le dijo Lenin a don Fernando de los Ríos? Le dijo, ¿libertad para qué? Sí, efectivamente, una frase no muy correcta, pero por una frase no se pierde un pensador, porque si yo empiezo a explicar ahora de algunos pensadores y sacar del contexto, o incluso con el texto entero ciertas frases, descalificaría ese pensamiento, pero no toda una obra. Creo que los autores citados por usted han aportado ideas nuevas, han aportado ideas equivocadas, la historia continúa, pero la aportación fundamental sigue vigente en la medida en que bebe de una forma de pensar y de articular, Hegel, y a partir de ahí incorporaciones culturales en cada país. Yo soy español y por tanto siento y pienso esa teoría renovándola en cada momento como producto cultural de mi patria. Esto es lo importante, porque soy español y también he leído a Santa Teresa, a Juan de la Cruz, a Fray Luis de León y a otros autores de pensamiento no tan revolucionario, pero que forman mi acervo. Yo no soy una especie de piedra. ¿Y San Juan de la Cruz no le llevó a un ímpetu más modesto? No, San Juan de la Cruz lo que me enseña es que cuando el ser humano no vive la pasión de amor, la pasión de entregarse, es una piedra. Y a mí me gusta hablar con seres humanos. Consuelo. Señora Anguita, oyéndole hablar así tan serio y tan firme y a veces con esa imagen de duro que tiene usted, nadie diría, porque ¿Imagen Jesús, de serio, de duro. Ah, ya. A lo Bogart. Yo sé un secreto de esta noche del señor Anguita. El señor Anguita tiene su corazón repartido esta noche. Él está aquí, pero en el fondo yo sé que lo que está pensando es en su niña, que tiene 2 años, y que esta noche por primera vez se ha vestido de Faralaes para ir a la Feria de Córdoba. ¿Verdad que sí, señor Anguita? Es cierto. Bueno, pero como estamos aquí hablando de política, le voy a tener que preguntar otra cosa. Mire, señor Anguita, yo intuyo que en estas elecciones va a haber un fenómeno que es el del voto prestado, el del voto reflexivo, que va a votar una parte al Partido Popular sin ser del Partido Popular o sin sentirse plenamente identificados con él, y hay una parte muy importante de voto de la izquierda, que sería a lo mejor mayoritariamente votante del Partido Socialista, pero que va a votar Izquierda Unida, porque es un electorado que no quiere corrupción, que quiere que las instituciones se democraticen, que no quiere Ibercor, que no quiere Macosa, y que espera que Izquierda Unida pueda responder transitoriamente a sus expectativas. Y a mí me gustaría que me dijera usted cómo va a representar a ese electorado, a ese voto prestado que va a tener usted, para por lo menos darle satisfacción y que no sea un voto frustrado el día de mañana. Ha dicho usted una cosa importante, pero que no debiera atribuirse solo a Izquierda Unida. Todos los partidos políticos tenían que tener votos prestados. Izquierda Unida, el PSOE y el PP. El voto entregado de por vida es una manera de alienación que yo no comparto. Yo creo que todos los partidos políticos tienen que tener el voto prestado. Te lo presto para ver qué haces con él. Porque si no, no estaríamos ante la libertad. Estaríamos ante el enfeudamiento, que sería peligroso. ¿Cómo vamos a trabajar? Muy fácil. Como hemos trabajado hasta ahora. Recordemos los últimos acontecimientos. Allí donde ha habido conflictos hemos estado nosotros, nuestros diputados, presentando mociones, interpelaciones. Hemos hecho en solitario en esa Cámara muchas veces defensa de principios que ustedes saben. Y sobre todo hemos intentado hacer algo muy difícil, unir lo que pensábamos a la propuesta concreta. Ese es el caso del programa. Seguiremos igual, dialogantes, porque hemos sido muy dialogantes. Y antes de que ustedes me lo vayan a preguntar, se lo voy a decir. 5 de abril de 1990. El diputado señor Anguita, en nombre de su grupo parlamentario, se dirige al presidente del Gobierno. Dice: señor González, ante la situación del país creemos una nueva situación desde la izquierda. Ahí hay 25 puntos.
no se le dijo para imponérselos, vamos a analizarlos en diálogo. Y además se hizo otra cosa, y desde este diálogo invitamos también a los demás, porque ya decíamos que había problemas económicos gravísimos. Lo que pasa es que después somos firmes en nuestros principios, pero dialogantes, somos hermanas de la caridad dialogando. Es mi objetivo, naturalmente, mi deber que hablen todos, de verdad. Vamos por aquí para completar. Señor Sentís. Sí, señora Anguita. A usted le gusta hablar mucho de programa. ¿Qué partes de ese programa pondría usted sobre la mesa para pactar con el Partido Socialista? ¿Qué partes serían irrenunciables para usted? Es que verá usted, este es un tema que no opera en lo posible o en lo probable. Me explico. Aquí hay dos fuerzas políticas que se reparten la probabilidad de gobernar. Lo sabemos todos, el partido gobernante y el Partido Popular. Si se cumplen lo que dicen las estadísticas, pues está claro que una de las dos será mayoritaria y le recaerá sin duda la mayor obligación de gobernar. Y podrá optar por gobernar en solitario o por gobernar acompañado. Entonces cada una decidirá qué es lo que hace. Como esta fuerza política sabe que no va a gobernar, sino que está pidiendo el voto para que la izquierda tenga fuerza, por tanto no puede contestar a eso. Si yo, se lo voy a contestar indirectamente, si yo estuviese ahora mismo representando a Izquierda Unida en una situación parecida a PSOE y PP, le garantizo que en las primeras intervenciones ya estaba diciendo: necesitamos formar una alianza con tal programa, con tal programa. Pero como no es el caso, sean los demás con sus problemas los que en el momento preciso digan lo que quieren hacer. ¿Y por qué no le quiere nada, señor Felipe González? Pero si no es un problema de amor o de odio personal, es un problema de política. Además, yo recuerdo una conversación telefónica con el señor González hace 2 años, en donde fue todo lo contrario de lo que ustedes suponen, y me van a permitir que se la cuente, porque va por ahí recorriéndose la fama de que el señor González y yo estamos como los camborios, con la navaja en la mano. No, no. Era 24 horas antes de la operación Trueno o Tormenta del Desierto. El señor González me llama a mi casa. Un momento se pone el presidente del gobierno. ¿Qué hay? Mira, me acaban de anunciar que va a comenzar esto. Al día siguiente teníamos un debate. Y yo a aquel hombre lo oigo tenso, porque su responsabilidad de gobierno en ese momento no era fácil, yo lo entiendo. Oigo, y mi expresión, que es la recordar la siguiente: mira, mañana va a haber debate y voy a ser muy duro, tremendamente duro, tú lo sabes. Pero como te noto abatido en esa función que tienes de gobernar, tienes mi solidaridad como ser humano. Y yo oigo un muchas gracias sincero, que demuestra que en ese momento hubo una comunicación humana entre González y yo. Esto pocas veces lo he contado. Y al día siguiente yo fui durísimo. Es decir, que no tenemos un odio personal, lo que pasa es que los programas no pegan ni con pegamento. Eso es otro problema. Vamos a completar esta parte así. Cándido, Carlos Luis. Sí, gracias. Señora Anguita, a mí me gusta mucho que mezcle lo utópico y lo científico, ¿no? No solamente creo que San Juan de la Cruz y Mars son compatibles. Era un divertimento tan caro a don Emilio Romero. No, pero también tiene su sentido al margen del divertimento. Yo estoy convencido de la bondad de su programa, lo he leído, el programa general, el programa electoral, pero me gustaría situarlo en algún contexto. Me refiero a la más candente actualidad, y es la privatización en Francia de 30 y tantas empresas muy importantes, petroquímicas, etcétera, entre ellas la Renault, lo cual no significa tanto, en mi parecer, un cambio de gestión como un cambio de sistema. Eso posiblemente arrastrará otros cambios, los gastos generales, por ejemplo, el sector público, en fin, sanidad, pensiones, etcétera, etcétera. ¿Realmente usted cree que el programa del Partido Socialista Obrero Español tiene algo que ver con eso? Yo hablo de la práctica, de las declaraciones y de la política del Partido Socialista Obrero Español. Yo he afirmado que están en la misma frontera o orilla del río, pero no son lo mismo. Y voy a entrar a contestarle. Lo que está pasando en Francia es dramático. Lo que está pasando en Gran Bretaña, donde se habla de los ferrocarriles,
Pero lo que se está haciendo aquí, me acabo de enterar de que han salido ya a la venta acciones de Endesa, una empresa del Estado, productora de electricidad, que ha tenido beneficios de 47.000 millones de pesetas. El otro día privatizaron Aldeasa, que es la empresa que tiene estas tiendas de los aeropuertos exentas de impuestos, que tuvo beneficios de 3.847 millones de pesetas, me he acordado. La Corporación Argentaria, como digo en los mítines, esas señoritas vestidas de amarillo, tan alegres, es un banco del Estado, se está privatizando. Y en la cola aparecen Repsol, Transmediterránea, Tabacalera, Telefónica. Y aquí la curiosidad, se están privatizando poco, para empezar el proceso, precisamente las empresas que producen beneficios, no las que tienen pérdida. Y además es lógico que capital privado va a comprar una empresa del Estado que tenga pérdidas. Luego, en el Partido Socialista se ha apuntado el proceso, pero el hombre responsable máximo es don Felipe González, pero el cerebro, don Carlos Solchaga, le voy a contar unas declaraciones de hace año y medio. Yo leo a don Carlos Solchaga y don Felipe González y además los leo y los reflexiono, porque hay que leer a los demás. Dijo, el Estado del futuro será un Estado que tenga 3 competencias en exclusiva. La política exterior, es decir, la diplomacia y el ejército. El orden público, o si quieren ustedes, la seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales. El resto irá en un creciente proceso de ir desapareciendo. Pero no es que don Carlos Solchaga, como digo tantas veces, sea un malvado, no. Es que él tiene una concepción que cree que a través de la competitividad, que el Estado vaya desapareciendo en este sentido, vamos a llegar a un nivel de empleo. No es cierto. Luego, el Partido Popular es mucho más exigente. El señor Aznar ha dicho que privatizaría la segunda cadena de televisión. Pero es que la política que estamos viendo en el PSOE es que ha iniciado ese camino, sin llegar quizás todavía, a la brutalidad de lo que están haciendo en Francia. Pero le diré algo más y termino. Yendo en avión de Barcelona a Mallorca, el periódico de Cataluña, don Felipe González en una entrevista, que yo leo, hay que cambiar aspectos de la negociación colectiva. Y automáticamente me vino a la cabeza unas declaraciones de don José María Cuevas, cuando, desde la visión que él tiene, legítima, planteaba que había que acabar con los convenios colectivos. Luego, ¿qué ocurre? Que lo que en unos es apuesta decidida, rotunda, en otros los gobernantes, comienza a ser, ya es una derivación tremenda, una escoración que parece ser que no hay quien la pare. Pero hay unos límites de definición fuera de los cuales pierdes sentido y se pierde voto, claro. Evidentemente. Lo que ocurre es que esto es lo que estamos viendo. De tal manera, algo que me ha preocupado. Yo he escuchado a mucha gente, porque la campaña electoral mía es muy suave, pero es que he estado 7 meses viajando por cada provincia. Y he visto algo que me ha preocupado. Personas, trabajadores que se reclaman de la izquierda, por esa frustración, decir que votarían al PP. Lo vi ilógico. A tal nivel de frustración, de enfado, de, si me permiten ustedes la expresión, es muy normal, no es insultante, de cabreo se ha llegado, que gente que se reclama de izquierda piensa castigar a quien lo frustró votando a su adversario principal. Si me acompañan de este lado, tenemos Ramón Cotarelo. Oiga, eso que dice así incidentalmente de Carlos Solchaga es interesantísimo. Es interesantísimo. La próxima vez que se lo diga, pues yo creo que ya le puede ir diciendo a don Carlos que solo le falta 1/3 para coincidir perfectamente con Adam Smith. Porque, claro, si las funciones del Estado son el orden público, la defensa y otra cosa, que Adam Smith decía, obras públicas, pues efectivamente don Carlos Solchaga lleva un camino bastante acertado hacia el liberalismo más. Si me permite, me pasen los periódicos de mayo, abril-mayo del año 91, cuando las elecciones municipales y pues a lo mejor entonces ya ha cubierto el tercio que le queda, pero me preocupa que sustituya las obras públicas por los tribunales, de todas formas. Eso es una cosa preocupante. En fin, yo tenía unas preguntas así modestitas que hacerle y me gustaría mucho ver si fuera posible que contestara usted con la contundencia y la nitidez verdaderamente encomiables
que ha venido usando hasta el momento. Hagamos el ejercicio anterior. Vamos a ver, Adelante, sí, preguntas. yo también trataré de hacerlo, porque aquí es más difícil pillar la palabra que en el Parlamento, realmente. Es cierto, es cierto. Cuando se tiene la oportunidad, hay que hacerlas todas. Sí. Esas son las reglas del juego. Yo de todas formas he reducido mucho las preguntas, son en realidad 3, si acaso 4. Y la primera es con el programa, puesto que tiene usted este interés en hablar de programa, que a mí me parece también algo imprescindible, pues hablemos de él, ¿no? A mí me da la impresión de que en materia de política económica, el programa suyo, y algunos contertulios aquí lo han apuntado, es una mezcla curiosísima. Es una mezcla, por un lado, de despilfarro verdaderamente alegre. Ha dicho usted la crisis fiscal del Estado. Realmente, si su programa se aplica, es la crisis fiscal del Estado en poquísimo tiempo. Es decir, una mezcla de programa de alegre gasto y de despilfarro, de aumento sin límite del gasto público y de aumento de los impuestos, que está dicho en varias ocasiones, con un programa miserabilista de tercer mundo. Esto del desarrollo sostenible es un concepto que se aplicó, como usted sabe muy bien, al desarrollo sostenible en los países del tercer mundo que no podían tener un desarrollo ordinario. Y todo esto del reparto de la jornada laboral, como la reducción de la jornada laboral y el infinito aumento de costos laborales que esto significa, pues trata de conectar dos cosas que a mí me parecen prácticamente completamente contradictorias. En fin, esta sería la primera pregunta. ¿Cómo realmente pretenden ustedes hacer práctica no ya una utopía o una quimera, como quiere usted decir, sino dos, y además contradictorias? ¿Le parece, señor Catarino, que él vaya contestando pregunta a pregunta? Sí, ¿O quiere usted hacerlas todas juntas? Las otras son muy breves también, Pues, claro. No, pero vamos, si... No, adelante, hágalas. Sí. No, la segunda sería ya entonces remontarnos un poco a un problema que usted trató con muchísimo acierto al principio, pero que me suscita una duda y verdaderamente una angustia. Dice usted que Izquierda Unida es la nueva izquierda. Yo esto de la nueva izquierda lo llevo oyendo, para mi desgracia, porque soy muy viejo, desde los años 50. Desde los años 50 ha habido intentos de nueva izquierda. Se llamaba nueva izquierda ya en los años 50. Después se ha llamado de muchas maneras. Siempre ha sido un intento de renovación de la izquierda. Y cuando la izquierda pretende renovarse permanentemente es porque no lo consigue. Y si no lo consigue, quizás se ha llegado el momento de decir, pues a lo mejor es que no se puede renovar, porque claro, renovar una ideología cuyo fundamento es inviable, como se ha demostrado con el pavoroso hundimiento del comunismo, fundamento que es la socialización de los medios de producción, ni más ni menos, pues resulta imposible, claro. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes articular esta nueva izquierda? Pero no vale decir, estamos haciendo la nueva izquierda, porque eso es lo que llevan haciendo desde los años 50. Y claro, han pasado ya 40 y tantos años. Y siempre hay que hacer una nueva izquierda, porque la anterior, que también era nueva, resultaba que ya nacía vieja. Y después esto me lleva a una tercera pregunta de carácter práctico, español, inmediato. Yo no sé si en esta situación, que es, pues me permitirá usted exponerlo con suavidad, como de suscitar perplejidad, va a responder a usted a una crítica que estoy seguro que ya se le ha hecho muchas veces. Tengo incluso noticia, porque incluso usted mismo lo ha dicho en algunas declaraciones, una crítica que se le ha hecho con frecuencia. ¿En qué medida no están ustedes contribuyendo al mantener una opción que por lo otro lado es imaginaria, es hipotética, quimérica incluso, de división de la izquierda? Con esta opción no están ustedes contribuyendo a que gane la derecha. Señora Anguita, tiene usted 3 preguntas. Yo le ruego lo que el señor Catarino decía, de esa contundencia. 3 preguntas que son 3 alegatos. Es como cuando se hacía preguntas como espadas. Voy a contestar. ¿A usted le parece el programa utópico? Yo tengo de entrada que decir que sin utopía no hay izquierda. Pero la utopía, como dije al principio, no es la quimera. Yo le voy a contestar primero haciendo una pregunta a modo retórico. A modo retórico. Lo que está claro es que el actual sistema económico no cumple la sociedad de pleno empleo. Clarísimo como el agua. Es decir, el mercado se está demostrando como autor de desequilibrios sociales y territoriales. Dicho de otra manera, esa filosofía también ha fracasado. Pero cuando planteamos el empleo, la educación y la salud, señor, no planteamos ninguna cuestión comunista, ni muchísimo menos, siempre con el comunismo. Comunismo, judaísmo, masonería. Planteamos algo que estoy seguro que usted
defiende los derechos humanos. Pues bien, los derechos humanos dicen todo ser humano tiene derecho al trabajo. Luego esa utopía está asumida por todos los gobiernos del mundo. Y lo que se ha demostrado hasta hoy, que la llamada economía de mercado, dejando a la economía sin control, produce paro, marginación y desequilibrios Pero territoriales. ¿se da usted cuenta del paro que hay en las antiguas economías de planificación centralizada? Déjeme que termine. ¿Y quién le ha dicho a usted que estoy defendiendo las economías de planificación centralizada? Para su información, que sé que la tiene, estoy hablando del artículo 38 y 131 de la Constitución española, señor. ¿O no vale la Constitución? Estoy hablando de textos aprobados por los españoles. En cuanto usted ha manejado que hay despilfarro y por otra parte no, yo le invito a que usted lea el programa perfectamente, porque hablamos de subida de pensiones, ligados a reducción de gastos y algo muy importante. Hablamos de industrialización, de lanzamiento de tejido productivo, que es el que hace la auténtica riqueza. Y decimos en nuestro programa, para que este pleno empleo pueda conseguirse, además de estas medidas, hay que levantar el país, hay que crear industrias, hay que desarrollar tejido industrial, hay que hablar de agricultura. Y a partir de ahí es como el propio Estado puede obtener ingresos que permitan esos gastos sociales. Porque en la parte dedicada a la seguridad social, decimos clarísimamente, le pondré un ejemplo, que pasar ahora mismo al salario mínimo interprofesional, la pensión asistencial mínima, significaría 800.000 millones de pesetas. El Estado no puede soportarlo esto, pero no podrá soportar que cada día haya más parados. Luego, ¿cuál es la solución? Un sistema fiscal que grave la fortuna, pero también una creación de riqueza que le permita al Estado recaudar. ¿Cuál es el problema? Que estamos cerrando empresas, y empresas, y empresas, y empresas. Y al cerrar empresas, el Estado no recauda, tiene que pagarle a más parados, estamos ante la crisis fiscal. En el programa nuestro hay todo un proceso cauteloso de creación de riqueza, de un sistema fiscal progresivo, y habla de 4 años. Y termino. Una precisión. El que nosotros alguna vez gobernemos no se puede afirmar que sí o que no. Aprendamos de la historia. Porque los que estamos aquí, incluido yo, nunca pensamos que ciertos sistemas podían caer. No tengamos la soberbia de predecir el futuro en sentido negativo. Aprendamos humildemente de que todo es posible en el reino de los seres humanos. Y señor, señor Cottarello, perdón, pero tengo que completar, no puedo dejar al señor Aberasturi. Es decir, señor Aberasturi, por favor, no lo consentiría yo, no me gustaría, es decir, evidentemente. Por favor, señor Aberasturi. No, es que Nativel me había acusado de incontinencia verbal habitualmente y la he querido demostrar. Con qué resignación estoy que he aguantado todo el rato el programa. Mire usted, a mí me parece magnífico que todavía haya utopía en los programas. Estoy en absoluto desacuerdo con mi querido compañero. Me parece que es fundamental. Lo que no me parece fundamental, porque me considero todavía un chiquillo, es que vivamos en el menos malo de los sistemas políticos y nadie haga nada por arreglarlo o por inventarse otro. Es decir, cada vez que pones en cuestión la perversión de la democracia, y no estoy hablando de programas, sino de elecciones y de mítines y de toda esta movida que tenemos desde hace 7 meses, siempre eres sospechoso de algo. Señora Anguita, ¿usted cree que de verdad que vivimos en España en una democracia? ¿Es esto una democracia o no? En el sentido etimológico profundo del término, no. Y tengo que aclararlo, porque naturalmente se habrán levantado de los asientos los puristas y habrán dicho, sea condenado a la hoguera. Yo me he quedado aquí, ¿eh? Primero, yo prefiero esto a cualquier tentación autoritaria, dogmática o de dictadura, que quede claro. Porque por esto se luchó. Y yo también, modestamente. Ahora bien, estamos observando en la aplicación de ese concepto de democracia varios momentos de reducción. Primer momento. Democracia, según definición, es la intervención de todos en el diseño colectivo, en el futuro. Y por tanto significa decisión sobre la economía, sobre la educación, sobre la salud, sobre todo. Pues llegó la primera reducción. Democracia solamente es la participación en la política. Y así he oído cosas sublimes. La economía y la política, el arte y la política, la educación y la política, si es que política es todo. Pero no conforme ya
el propio sistema con reducir la democracia a la política, dijeron sí, pero solamente en los momentos electorales, ¿eh? Solamente en los momentos electorales. Cojamos la Constitución española, Consejo Económico y Social, mecanismos de control de la seguridad social, solamente en los momentos electorales. Ya hay una primera reducción. Pero parecía que era poco y se inventaron los sistemas electorales mayoritarios. Y pongo un ejemplo. En las elecciones del 89, el Partido Socialista Obrero Español sacó 8 millones de votos, nosotros 2, es decir, nos multiplicó por 4, ellos 175 diputados, nosotros 17. Y gracias, porque hay sistemas todavía peores, como el francés. Y gracias. Pero parecía poco, todavía. Y entonces llegó algo tremendo. Y es que la política se transformó solamente en el gesto. La política se transformó en el debate en la Cámara. La política no termina por ser esa participación que se cuestiona todo tipo de iglesia y de sacralización y le dice a la gente que tiene que participar. ¿Quieren ustedes ejemplo? Voy a por ello. Las Cortes Generales para mí son la encarnación de la soberanía nacional. Eso no lo tengo yo ni la menor duda. Es más, si a uno tiene arrestos de valor en un momento en que eso se lo cuestione a alguien, ahí estará peleando porque eso sea intocable. Pero el que las Cortes Generales que representan a la soberanía nacional no significa que digamos que está muy bien el funcionamiento. No comisiones de investigación, la necesidad de que sean X número de partidos para que firmen iniciativas de investigación, reglamentos y otra cuestión importante, que a los españoles algunos han picado en el anzuelo, permítanme. Como decían que sus señorías no trabajaban, a alguien se le ocurrió la brillante idea de que los diputados estén los lunes y los viernes también en el Parlamento. ¡Qué error! Los lunes y los viernes tienen que estar en su circunscripción, dando la cara y el callo con los que le eligieron. Pero hemos transformado todo esto en una inmensa pompa. Y los partidos políticos, y aquí está el drama de la corrupción, si no cambian su manera de actuar, en todo Occidente se han transformado en auténticas iglesias que imparten en exclusiva el sacramento llamado democracia. Pero señor Anguita, Todo va por ahí. ¿usted cree que la Constitución es democrática? La Constitución es democrática. Entonces será cuestión de reglamentos, no de principios. No, permítame. Mire usted, cuando el artículo 38, el artículo 131, cuando los controles sobre la seguridad social, cuando la instauración del jurado, que hay una obligación que el gobierno contrajo en 1985 y todavía no ha cumplido, cuando los controles sobre los mecanismos del poder público no se han cumplido, yo tengo que decir que estamos en una democracia, hay una constitución, pero el funcionamiento eclesial y cerrado dista mucho del concepto de democracia, que es lo que ha dicho don Andrea Verasturi. Pero señora Anguita, ante tanto Usted deterioro... como un liberal profundo, ¿eh? Perdón. A ver, Yo soy un liberal profundo. Vamos a hacer una cosa. Perdón, señora Anguita, perdón todo. En este Jesús, momento, está ligado perdón, a este Margarita, un segundo, te lo ruego. Hasta aquí hemos cumplido con todas, si son 12 y está hecho. Era el compromiso inicial. Periodistas importantes venían y le hacían la pregunta que quería al señor Anguita. Si ustedes, los minutos que tengo son 5, si ustedes dicen una pregunta, quien quieran, rápida, y la respuesta es muy rápida, puedo administrarlos. Señor Elvida, que la pregunta sea, no digo que facilita, pero que no vaya precedida de un exordio interminable. He dicho, señor Anguita, si la pregunta es rápida, la respuesta es rápida. Adelante, le empiezan a levantar la mano. Muy rápido. Ante tanto deterioro, señor Anguita, Perdón. ¿por qué no preparan ustedes un acuerdo posible postelectoral al nivel que sea de gobierno parlamentario con otras fuerzas de izquierda? Porque si no el Más deterioro rápido. será imparable. Más rápida la En su pregunta, por favor, opinión. su respuesta. ¿Que por qué no preparo? Sí. Pero mire usted, nosotros cuando termine la noche electoral recontaremos nuestros votos, veremos que hemos subido y ya veremos lo que pasa, pero el problema no es nuestro. Natibel, rápida, pregunta rápida. Señora Anguita, ¿usted no cree que subiría mucho más si en los mítines no echara esas broncas a los electores? Que yo he oído con verdadero placer, porque la verdad es que son distintos a los de todos los líderes políticos. No, yo si no he hecho echara esas broncas. broncas, si hubiera promocionado más a las mujeres y si no hubiera permitido que esos tres figuras de la coalición se hubieran ido. Mire usted, yo no promociono a las mujeres, es la fuerza política que tiene un nivel en su dirección de mujeres más que ninguna otra. Pero verá usted, yo no hago broncas. Lo que pasa es que yo no soy un político que vendo ideas y principios por el voto. Yo expreso un programa. Y yo tengo derecho de decirle al pueblo lo que pienso, igual que el pueblo me lo dice a mí, porque estoy en la calle. No voy a parecer bueno simplemente por el voto. Mi función es la claridad. Y eso el pueblo lo sabe, porque eso es amar a la gente. Decirle las cosas claras. Señor Romero, Si rápido. en su coalición hay renovadores,
¿Usted qué es? ¿Un clásico? O dígame usted en qué discrepa de los renovadores. Yo soy un clásico, no soy un antiguo, pero los clásicos, la columna dórica y jónica, que nunca perderán virtualidad. Soy un clásico, lo constante, lo permanente. Melchor, rápido. Por favor, ganemos el tiempo. Muy bien. Rápido, Melchor. Todos si lo hacéis rápido. Señora Anguita, Adelante. de no haber intentado un poco más, haber echado más carne en el asador para que en las listas de Izquierda Unida hubieran estado la señora Cristina Almeida y los señores Castellanos y Sartorius? Señora Anguita. Yo no eché carne, hubo un funcionamiento democrático. No hay ningún partido político en España que haga sus listas 3.000 votos en Madrid, señora Anguita. Pero Es decir, un momento. las bases de Izquierda Unida son más amplias. Las bases de Izquierda Unida pudieron votar y votaron. ¿Hay algún partido político que haga esto en España? Ninguno. Y es más, cuando yo observo ciertas candidaturas de señores de Guadalajara en Almería, señores de no sé dónde, de Santander en Córdoba, Pero digo, no me está caramba, contestando. si le estoy contestando, es que nuestra base elige las listas, cosa que no ocurre en otras partes. No. La democracia es algo tan importante que el mecanismo democrático, aunque cause dolor, el mantenerlo es fundamental, porque eso es garantía de que algún día nadie nos diga los partidos políticos y sus cúpulas dirigen. Estamos dando el ejemplo contrario. 3 minutos, rápido, sigamos con el ejercicio. Carlos. ¿Está usted dispuesto a un pacto social para alcanzar competitividad con sacrificio también para los trabajadores? Verá usted, es que el sacrificio hasta ahora siempre ha sido para los trabajadores, no he encontrado otra cosa. Pero el crecimiento de los salarios ha sido superior a la media comunitaria en los últimos 5 años. Sí, y tenemos una gran diferencia. Y además, los costes laborales unitarios son muchísimo más bajos que en Europa. De modo que de eso habría que hablar. A mí me tienen que explicar qué significa pacto social. Porque hasta ahora la expresión pacto social en toda la historia de Europa y de España siempre ha sido que el trabajador ha salido perdiendo. Que me digan los contenidos. Eso habría que discutirlo con cifras. Consuelo, rápido. Señora Anguita, si hay ocasión para ello, ¿quién va a tener la culpa de que no haya un gobierno de izquierdas? ¿Usted o don Felipe González? Don Felipe González, que ha perdido los tesoros que se le dieron hace 10 años. Los ha malgastado y los ha despilfarrado. Él, que no supo utilizar esos tesoros. Xavier. En su programa hay una gran carencia. No hay una propuesta de pacto para crear empleo al estilo de lo que han hecho los alemanes. Es decir, determinados sacrificios, en este caso de poder adquisitivo, a cambio de compromisos de inversión, de creación de puestos de trabajo, en ese caso en la antigua Alemania del Este. Sí lo hay. El Consejo Económico y Social con la participación de las comunidades autónomas. No es un pacto, es una institución que es algo más importante que un pacto. Sí, señor, es la primera página. Es mucho más que pactar, es darle a los sindicatos poder y participación, cosa que no se hace en un pacto. Es mucho más avanzado que lo que han hecho los alemanes. Vamos a empezar. Señor Sentís. Señora Anguita, ¿usted se va a su casa si al final su partido pacta con el Partido Socialista? Mire usted, y vuelta con el pacto. Es que es fundamental, sí, porque ya, estamos hablando de política. tranquilo, mire usted. Responda a eso, señor Anguita. Además del año 97. Mi fuerza política, que no es un partido, que es una federación de partidos y organizaciones. Tiene usted razón. Bueno, aparte de eso, adelante. Yo no sé lo que va a ocurrir, pero yo sí sé una cosa, y lo he demostrado. Cuando una fuerza política como la mía toma en un momento una decisión que a mí no me gusta, yo la cumplo, porque soy demócrata. Y cuando he terminado de cumplir lo que se me ha dicho, después tomo mi decisión. Pero como eso no creo que ocurra, lo digo como teorización global. Los dirigentes estamos para cumplir lo que se acuerda. Y después, si nos viola la conciencia, una vez cumplido el mandato, dice uno, señores, ahí se quedan ustedes. Señor Catarino, segundo, es la última, la penúltima. Está resignado a que el día 7 sea presidente del Gobierno don Felipe González o don José María Aznar. Como coordinador general de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista, ¿usted a cuál prefiere? ¿A cuál? ¿A cuál prefiere usted? ¿Prefiere de presidente del Gobierno? Esa era la penúltima, gracias. Perdón, Andrés, rápido. Yo en vez de una pregunta le voy a hacer un regalo al señor Anguita y voy a descubrir un secreto. Ha dicho que dos de sus grandes frustraciones, un señor que tiene el valor de mantener el Partido Comunista a estas alturas, no tiene el valor de hacerse una cola de caballo como esta y le gustaría y de ponerse un pendiente. Sí, que lo verdad. más que le puedo regalar es la gomita para la cola de caballo por si algún día quiere. Pepe. Tú empezaste, tú cierras. Iba a decirle de ponte el otro, se lo me parecía una cosa. No, yo solamente, usted no va a ser presidente del gobierno. Ahora, ¿usted aceptaría ser ministro de Educación o como Felipe Alpará, que ha dicho eso de que Felipe González se meta no sé qué por no sé qué? Mire usted, perdón por lo aburrido, programa,
programa. Valores, valores, valores. La última me va a permitir ser mía. No tiene nada que ver con la política. O tal vez sí. Señora Anguita, en el año 2001, cifra que usted maneja con una cierta frecuencia, según he leído, ¿se ve usted verdaderamente enseñando en Andalucía, en una escuela, teniendo un programa de radios, dando conferencias y paseando por el campo? ¿Se ve usted así de verdad en el 2001? Si no fuese así, sentiría que no he cumplido con mi obligación para conmigo mismo, que es terminar como empecé. Muchas gracias, señora Anguita. Les digo el resultado pasados los próximos cortes publicitarios. Bueno, ahora les doy los resultados, que son numéricamente los más altos que nunca hemos alcanzado. Bueno, o sea, son 17.000 las personas que han conseguido hablar con nosotros esta noche. Pero antes, señora Anguita, le doy las gracias a todos mis compañeros, compañeras, les doy las gracias. Lo acordado fue, señora Anguita vendría aquí, es decir, se sentaría en esa silla, cada uno de mis amigos y amigas haría la pregunta que quisiera. Y luego hemos tenido una especie de epílogo rápido que me ha parecido fulgurante. Muchas gracias a todos. Vamos al resultado. Verán ustedes, para esto de saber qué es lo que piensa la audiencia y por teléfono se puede hacer de muchas maneras. Hay una que, por ejemplo, se da un número de teléfono para el sí, y se da un número de teléfono para el para el no, perdón. Todo consiste en llamar a un número de teléfono si la opinión de la persona es sí, o llamar a un número de teléfono si la opinión es no, y se van registrando automáticamente. Es un método que se usa mucho, es un método que a mí me parece muy bien. Sin embargo, este programa, que igual podría poner, y quizá en el futuro lo haga, no lo sé, un número de teléfono para el sí y un número de teléfono para el no, optó desde el principio por el contacto personal con ustedes. Y sabemos lo difícil que es comunicar con nosotros, lo sabemos y lo lamentamos. Y sabemos que en algunos programas hemos llegado al 1.000.000 de intentos de llamada de personas que han querido llamar al programa, de los cuales, naturalmente, pues podemos recibir físicamente, verbalmente, muy pocas. Esta noche nos interesaba el dato. La pregunta era... el debate del lunes entre el señor Aznar y el señor González, ¿le ha servido a usted para decidir el voto? Se ha hablado tanto y tanto en los medios de comunicación sobre este dato. Bueno, pues hemos podido hablar con 17.131 personas, 17 de viva voz, dando su nombre, dando sus datos, su teléfono y quedando registrado en un papel por si alguien algún día quiere, lo tenemos ahí a disposición de cualquiera, a disposición de notarios, lo cual significa un número muy elevado. Esto lleva un tiempo, me llamo tal, este es mi teléfono y esta es mi opinión. Y a anotar 17.131. No son llamadas anónimas, es decir, un número u otro número. Ahí que ha quedado registrado en los papeles, cualquiera lo puede comprobar. Bueno, pues aquí va y a mí me parece el dato interesante. Voy a empezar por el no. No nos ha servido para decidir el voto, cada cual que interprete esto como sea, es decir, porque ya lo tenía decidido, por lo que quiera. Empiezo por el no. Sí, es considerable, es una cifra. Es el 60,7% de las llamadas, lo cual significa 10.388. Por tanto, un 60% ha dicho que no le ha servido el debate para decidir el voto. Pero está la otra parte. Y la otra parte es un 39,3%, o 6.743 personas de las que han llamado, que reconocen que sí, que el debate sí les ha servido para decidir un voto. Bueno, aquí están las cifras, 39,3%, 60,7% nos dicen que o ya tenían decidido el voto o no les ha servido para decidir, pero un 39,3% nos han dicho que sí. Dejo el dato. Señora Anguita, muchas gracias. Y si todo esto les ha servido para algo, aquí están contentos. Nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.